Hola amigos del misterio, bienvenidos a un nuevo episodio de Enigmas del Mundo, Verdades Ocultas. Agradecerles siempre. Eso es lo primero que yo hago cuando empiezo un episodio. Darles las gracias por mantenerse allí, por estarnos apoyando y por continuar allí con nosotros. De verdad, muchas gracias. Este tema que traemos hoy, un tema fascinante. Nosotros le traemos a ustedes temas en ocasiones que les asuste, aunque la idea no es esa, la idea es que se entretengan. Por eso son temas que entretienen, asustan, informan y de alguna manera impartimos un conocimiento que nosotros vamos adquiriendo en toda esa información que vamos investigando y vamos buscando para todos ustedes. La idea es ofrecerles el mejor material, lo mejor que podamos hacer para ustedes. Y gracias nuevamente por estar allí. El tema de hoy, fascinante. Yo no conocía de esto, como de muchos temas que he ido tratando en episodios anteriores, he ido investigando un poquito más sobre otros temas que están por venir. Este tema en particular es muy interesante porque este tema reúne una información geográfica con detalles minuciosos de mapas que para el momento en que se elabora no se tenía conocimiento de la geografía que se plantea en ese mapa. Y sin embargo, el detalle con el que se muestran ciertas costas, ríos, detalles realmente asombrosos. Y es un enigma que viene desde el momento en que se encontró este mapa. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar. Recuerden, regálenos un like, suscríbanse y activen la campanita para que siempre estén al día con la notificación de nuevos episodios. Así que comenzamos. Vamos a ver esto. Los enigmas se revelan en la sombra nocturnal, verdades antes ocultas, ahora empiezan a brillar. Vamos a ubicarnos en el año 1929. Estamos en el Palacio de Topkapı, en Estambul. Hay un grupo de personas que están haciendo una clasificación de documentos del Imperio Otomano. En el momento que están haciendo esto, cae en la mesa un fragmento, un pedazo de cuero de gacela. En este pedazo de cuero de gacela, que ellos ven, se ponen a estudiarlo, y ven que hay unas líneas dibujadas con mapas, con islas, costas, hay un océano con unas rutas antiguas. Esto no debería existir. Esto no debería existir para el momento en que se hace este mapa en este cuero de gacela. Esto fue dibujado en 1513 por el almirante otomano llamado Piri İn Hacı Mohammed. Un nombre bien, no es fácil el nombre. Conocido simplemente como Piri Reis, un hombre formado no en universidades, sino en la cubierta de barcos corsarios. Desde muy joven acompañó a su tío Kemal Reis, uno de los grandes corsarios del Mediterráneo, en campañas navales contra Venecia y en la captura sistemática de barcos cristianos. Pero el verdadero botín de esas incursiones no era el oro. El verdadero botín eran los mapas. Recordemos que los mapas era información valiosa. En aquella época un mapa valía más que un cargamento entero. Quien tenía rutas dominaba imperios. Piri Reis entendió esto antes que muchos. Por eso, cuando años después cumplió su propio mapa mundi, no lo hizo desde una sola fuente, sino desde muchas. Mapas portugueses recientes, cartas árabes, mapas que eran mapas ptolemaicos y
de forma inquietante un mapa dibujado por Cristóbal Colón. Ese mapa llegó a sus manos tras la captura de un barco español en 1501. Uno de los tripulantes había navegado con Colón y llevaba consigo una copia cartográfica del Nuevo Mundo. Ese documento no regresó a Europa, fue confiscado y así, sin intención, el Imperio Otomano se convirtió en custodio del único reflejo directo de la mente cartográfica de Colón. Y por supuesto, esto hace que se coloque una capa de misterio sobre este caso, el mapa de Piri Reis. Porque este mapa de Piri Reis no muestra América como es, la muestra como Colón creía que era. Cuba no aparece como isla, aparece como parte de un continente, porque Colón estaba convencido de haber llegado a Asia. La española está desproporcionada y orientada de norte a sur, imitando las representaciones medievales de Zipango, el Japón descrito por Marco Polo. Nada de eso es error ingenuo, es geografía moldeada por necesidad. Era lo que un hombre de esa época comprendía del entorno, de su entorno geográfico. Y así tal cual como lo comprendía, lo plasmaba. A medida que el mapa desciende hacia el sur, algo cambia. Brasil está mejor delineado. Las distancias con África son más coherentes. Aquí ya no manda la obsesión colombiana, sino la experiencia portuguesa, exploración real, datos acumulados, correcciones empíricas. Y entonces, en el extremo inferior del mapa surge la controversia. Una masa terrestre se extiende hacia el este. Durante décadas, algunos afirmaron que se trataba de la Antártida libre de hielo, pero las anotaciones hablan de climas cálidos, de serpientes, de tierra habitada. Encaja. Está muy extraño. ¿De dónde saca este hombre estas ideas, esto que está plasmando allí? Lo que sí encaja es otra cosa. La vieja tradición de la Terra Australis Incógnita. Una tierra meridional imaginada durante siglos por cartógrafos que creían que el mundo debía ser simétrico. La costa parece girada, comprimida, adaptada al espacio limitado del cuerpo. Patagonia, Tierra de Fuego, Malvinas, nada sobrenatural, nada imposible. Pero el mapa no se deja cerrar del todo. Hay una sensación persistente de que responde a una lógica distinta. No de latitudes exactas, sino de direcciones, de rumbo, de centros simbólicos. Algunos investigadores han sugerido que el mapa podría leerse como parte de una proyección azimutal empírica, organizada desde un punto central cercano del norte del Mar Rojo. No es una afirmación, es una posibilidad incómoda, porque ese tipo de proyección no sería formalizada matemáticamente hasta siglos después. Pero el mar no espera a la matemática. Durante generaciones, los navegantes aprendieron a proyectar el mundo sin escribir fórmulas. Lo hacían navegando, corrigiendo, fallando, volviendo a intentar. En esos intentos se perdieron muchas vidas. Recordemos que el hombre casi que iba a la deriva, explorando el mundo. Entonces, el conocimiento práctico siempre se parece mucho al teórico, y sobre todo proveniendo desde estas épocas. El mapa de Piri Reis no se deja encerrar en una sola lectura. Es
hortulano, es complicación, es una propaganda heredada, es técnica práctica. Funciona desde varios ángulos y no se explica del todo desde ninguno de ellos. Y eso lo hace muy peligroso. Peligroso para el entendimiento, peligroso para comprender realmente de qué se trata todo esto, todo este mapa. Porque esto nos recuerda que la historia no es una línea recta, es un collage de errores preservados, verdades parciales y mapas que sobrevivieron por accidente, únicamente. Europa corrigió la geografía americana con rapidez. Nuevos mapas aparecieron, Cuba pasó a ser isla, América dejó de ser Asia, las costas se ajustaron, las longitudes se recalcularon, pero en ese proceso se sacrificó algo. Se sacrificó la memoria del error. Los mapas antiguos que mostraban dudas o contradicciones dejaron de ser útiles. Y lo inútil, en términos imperiales, no se conserva, se desecha simplemente. El mapa de Piri Reis escapó a esa limpieza porque no estaba donde debía estar para ser eliminado de la historia. No estaba en manos de los vencedores del Atlántico. Estaba en manos de un imperio que miraba desde otro eje. Para los otomanos, el mapa no era un símbolo de descubrimiento de América. Era información estratégica. Una pieza más del comercio mundial. Por esa razón, se archivó, no se corrigió, no se destruyó, se guardó, así como estaba. Y el tiempo hizo el resto. Cuando reapareció en 1929, el mundo ya creía saberlo todo. Los continentes estaban nombrados, las fronteras trazadas. El mapa no vino a cambiar eso, vino a incomodar, vino a generar dudas que incomodaron a los cartógrafos, a la ciencia, a los que estaban estudiando estos descubrimientos. Este mapa incomoda porque mostraba que incluso el mayor descubrimiento de todos los tiempos fue durante años una hipótesis sostenida por fe, ego y necesidad política. Cristóbal Colón no fue un villano ni un visionario infalible. Fue un hombre atrapado en su época con mapas antiguos en la cabeza y promesas modernas sobre los hombros. Y ese conflicto quedó dibujado. Mire, la cartografía no es una ciencia fría, es una disciplina humana. Cada línea es una decisión, cada omisión una toma de partido, cada deformación una justificación. El mapa de Piri Reis conserva esas decisiones sin maquillar. Por eso incomoda, porque no muestra el resultado final, sino el proceso. El instante exacto en que el mundo todavía no encajaba. Antes de que la geografía se estabilizara, antes de que los errores se borraran. Cuando el mapa fue presentado al sultán Selim I en 1517, impresionado por su utilidad, mostraba rutas, mostraba amenazas, mostraba que el Atlántico ya no era un vacío. Bastaba con eso. Fue recompensado, ascendido, incorporado al aparato naval. Pero el mapa no se volvió dogma, no se difundió, no se copió en masas. Fue superado por otros mucho más precisos. Y cuando algo deja de ser necesario para el poder, suele desaparecer. Este no, como que le agarraron cariño
y se quedó resguardado, archivado, olvidado, por así decirlo, hasta que el mundo volvió a estar limpio para mirarlo, no en busca de rutas, sino en busca de sentido, en busca de por qué se hizo esto, con qué conocimiento. El mapa no vino a corregir la geografía, indudablemente que no. Vino a recordarnos el proceso, a recordarnos que el mundo fue entendido a trompazos, que los grandes relatos nacieron de errores preservados o borrados según convenía. El mapa de Piri Reis no es peligroso por lo que muestra, es peligroso por lo que revela sobre nosotros mismos. Revela que necesitamos creer que el pasado fue más sabio que nosotros, o más corrupto, o más avanzado. Pero la verdad suele ser más simple, más inquietante. El pasado fue humano. La idea de una Antártida cartografiada antes de tiempos seduce porque nos libera de responsabilidad. Nos permite decir que alguien lo sabía antes y lo perdimos. Pero la historia real dice otra cosa. Nadie lo sabía del todo. Todos improvisaban y algunos improvisaban mejor que otros. Y si Piri Reis improvisó, pues lo hizo con maestría. No inventó el mundo, lo ordenó con lo que tenía a la mano. Por eso su mapa funciona desde múltiples lecturas, porque no fue concebido como verdad final, sino como herramienta, como una referencia. Lo tenía y lo usaba, imagino, eventualmente según el sitio en donde se ubicaba. Era como, ¿saben?, esa cartica bajo la manga. Fue una herramienta que mezcló fuentes correctas con fuentes equivocadas, datos precisos con creencias erróneas, experiencia directa con propaganda heredada. Eso no lo vuelve falso, lo vuelve honesto en su imperfección. Hoy miramos los mapas modernos como definitivos. De hecho, tenemos el Google Earth. Si usted entra en Google Earth, yo creo que ese es lo mejor en mapas. Es lo mejor. Y tiene acceso en el teléfono, en la computadora, en donde sea. Usted tiene acceso a ese supermapa de 3D. Por esa misma sensación, creemos que por esto ya no hay margen de error. Por esa misma sensación la tuvieron otros antes. Y sus mapas hoy nos parecen ingenuos. Pero en su época, ellos estaban seguros de que tenían en la mano algo poderoso. El mapa de Piri Reis sobrevivió porque nadie lo consideró lo suficientemente importante como para destruirlo. Y ese descuido lo salvó. Durante siglos, ese fragmento de cuero permaneció inmóvil mientras el mundo se redibujaba una y otra vez. Se redefinieron continentes, se trazaron nuevas fronteras, se impulsaron nuevos nombres. América dejó de ser una idea confusa y se volvió un hecho incuestionable. Pero el mapa de Piri Reis conservó el instante anterior a esta certeza, el instante en que el mundo todavía podía hacer otra cosa. Y ahí está su verdadero poder. No en revelar continentes perdidos, ni en probar conspiraciones, sino en recordarnos que toda certeza tuvo un pasado frágil. Que detrás de cada verdad sólida hubo un momento de duda. Hoy miramos los mapas modernos como si fueran definitivos,
esto es lo que hay y no hay más nada. Creemos que ya no hay margen para el error, que el planeta está completamente medido, fotografiado y calculado. Pero esa misma sensación la tuvieron ellos antes, así como la tenemos nosotros. Hoy en día, ellos la tuvieron en su momento. ¿Y usted cree que no hay sitios en el planeta que estén sin explorar, que estén pendientes todavía? Por ejemplo, la teoría de la Tierra hueca, de la cual hablamos brevemente acá en un episodio. Esos mapas hoy nos parecen torcidos, ingenuos, incompletos. No, porque es lo que tenemos nosotros a la mano. Igual que estas personas en esa época. La cartografía siempre ha sido un espejo de su tiempo. No muestra solo el mundo, muestra la forma en que en una época se entendía a sí misma, en una manera como el hombre entendía el mundo. El mapa de Piri Reis no se burla del pasado, nos incluye, nos recuerda que también nosotros estamos dibujando el mundo desde un punto de vista limitado, que muestra proyecciones, aunque más precisas, pero siguen siendo interpretaciones, sencillamente. Hay para cada época se cree estar viviendo el mundo tal como es, hasta que otra llega y se da cuenta de que no era así. Ese es el ciclo silencioso que atraviesa toda la historia de la cartografía humana y en distintos ámbitos de la humanidad también. Por ejemplo, está el caso del pez, el celecanto. Años, este pez considerado extinto de la prehistoria, y de pronto un día apareció. Cosas enigmáticas del mundo. El mapa de Piri Reis es una pausa en el ciclo, un testimonio congelado, no para glorificar el pasado, sino para advertir al presente. Porque si algo demuestra ese fragmento antiguo es que el conocimiento no avanza destruyendo errores, sino aprendiendo de ellos. Y eso hoy lo hemos vivido en muchas sociedades alrededor del mundo. Cuando borramos el error, perdemos también la historia de cómo llegamos a entender. Quizás por eso nos atraen tanto los mapas antiguos. No porque sean más sabios, sino porque son más honestos. Muestran dudas, contradicciones, intentos. El mapa de Piri Reis no intentaba convencernos de nada, no necesitaba hacerlo. Está ahí como una huella, como un testigo, al menos de cómo el hombre comprendía el mundo, cómo lo miraba y cómo lo plasmaba también. Al observar este mapa no vemos solo costas o océanos. Vemos hombres navegando sin saber exactamente dónde están. Imperios apostando su futuro a líneas trazadas sobre pergamino. Decisiones tomadas con información incompleta. La vida de un ser humano pendía de algo que no estaba certificado. No estaba garantizado que era así. Vemos algo que todavía nos define, porque aunque hoy tengamos satélites y coordenadas exactas, seguimos navegando un mundo que no entendemos del todo. Seguimos trazando mapas, no solo geográficos, sino mentales, políticos, culturales, mapas que nos dicen quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde creemos que vamos, y cómo ocurrió en el pasado.
esos mapas también están cargados de supuestos, de interés y de errores que hoy no vemos. El mapa de Piri Reis, yo considero que uno de los aportes más importantes es que toda representación del mundo es provisional, es circunstancial del momento, que incluso las más sofisticadas dependen del punto desde el cual se mira. No existe un centro neutral. Siempre hay un eje desde el cual se organiza la realidad. En el siglo XVI, ese eje estaba en disputa. Europa comenzaba a desplazar el centro del mundo hacia el Atlántico. El mundo islámico todavía miraba desde el Mediterráneo y el Índico. Cada uno dibujaba el planeta desde su propia lógica, desde su propia prioridad. Por eso el mapa de Piri Reis parece a veces extraño. No responde por completo a la mirada europea que luego se impondría. Responde a un cruce de mundos, a un momento de transición en el que ningún sistema de conocimiento había ganado todavía. Ese carácter híbrido es lo que hace tan difícil de clasificar. No es plenamente medieval ni plenamente moderno. No es solo islámico ni solo europeo, es un objeto fronterizo, nacido en un instante de choque cultural. Los objetos fronterizos siempre incomodan, porque no encajan en relatos simples. Obligan a matizar, obligan a aceptar zonas grises y obligan a que algunas mezclas imposibles de conceptuar se manifiesten en artefactos como este. Cuando los historiadores intentaron domesticar el mapa, explicarlo por completo, lo lograron solo en parte. Pudieron rastrear sus fuentes, identificar influencias, reconstruir contextos, pero algo quedó suelto. No un secreto oculto, sino una sensación, la sensación de estar frente a un documento que no fue pensado para durar y que sin embargo duró. Un documento que no pretendía decirle nada al futuro y que aún así le habla. Ese diálogo entre pasado y presente es lo que mantiene vivo el mapa. No como enigma sobrenatural, indudablemente, sino como un testimonio de un proceso humano inacabado. El mapa de Piri Reis no necesita ser defendido ni atacado. No necesita convertirse en prueba de nada extraordinario. Su fuerza está en otra parte, en mostrar que el conocimiento siempre nace incompleto y que solo el tiempo se vuelve dogma. Durante años, ese fragmento fue solo un objeto más entre miles de documentos imperiales. Nadie le consultó para cruzar océanos. Nadie lo usó para fundar ciudades. Nadie lo señaló como clave de nada. Y precisamente por eso se conservó. A veces, lo que sobrevive no es lo más poderoso, sino lo más silencioso. Cuando el mapa reapareció ante la mirada moderna, ya no podía cumplir su función original. El mundo ya había sido recorrido, medido y repartido. Pero adquirió otra función, una función inesperada: obligarnos a mirar hacia atrás sin la comodidad del resultado final.
nos obligó a aceptar que durante décadas nadie sabía exactamente qué era América, qué era el mundo, cómo era, que los nombres, las formas y los significados se construyeron lentamente a través de la historia, a través del tiempo, que esa historia que hoy se nos enseña es una versión depurada de un proceso caótico. Y este mapa pertenece a ese caos, ese mundo lleno de descubrimiento, de incertidumbre, de desconocimiento. No al orden que vino después. Es un testimonio de transición, de incertidumbre, de exploración intelectual, tanto como geográfica. Por eso resulta tan fácil proyectar sobre nuestros propios deseos. Unos ven continentes perdidos, otros ven conspiraciones, otros ven pruebas de conocimiento imposible, pero el mapa silencioso no confirma ni niega nada de eso. Simplemente existe, y existe con su interpretación, lo que usted interprete. Esa existencia silenciosa es quizás su mayor enseñanza. En un mundo obsesionado con respuestas definitivas, el mapa de Piri Reis no recuerda el valor de las preguntas bien planteadas. No todo documento antiguo está destinado a resolver enigmas. A veces los incrementa. Algunos están ahí para mostrar cómo se pensaba, cómo se dudaba, cómo se intentaba comprender lo desconocido con las herramientas disponibles. No hay evidencia, o por lo menos no se percibe como que este mapa fue dibujado para deslumbrar al futuro. Fue dibujado para navegar el presente de su época, de su tiempo. Y sin embargo, al mirarlo hoy, sentimos que nos observa de vuelta. Como si nos preguntara qué mapas estamos dibujando ahora, qué certezas estamos dando por sentadas, qué errores estamos normalizando. Mire, tal vez dentro de 500 años, otros miren nuestros modelos del mundo con la misma mezcla de respeto y desconcierto. Tal vez vean nuestras proyecciones como parciales, nuestras fronteras como arbitrarias y nuestras seguridades como ingenuas. Porque hablando de mapas, eso es lo que hace el tiempo con los mapas. Los convierte en relatos de una época, de una mentalidad, de un conjunto de prioridades. El mapa de Piri Reis ya no guía barcos, guía reflexiones. Nos invita a pensar en la historia no como una línea recta de progreso, sino como una sucesión de intentos, correcciones y de olvidos. En este sentido, el mapa de Piri Reis no pertenece solo al siglo XVI. Pertenece a todos los momentos en que la humanidad ha creído estar a punto de comprenderlo todo. Cada época ha tenido su mapa definitivo. Cada época ha sentido que ya no quedaban espacios en blanco. Y cada época, sin excepción, se ha equivocado. El mapa de Piri Reis es el recuerdo físico de esas transiciones. El instante en que el mundo creció demasiado rápido para las categorías heredadas. Pero en eso no hay tragedia, hay aprendizaje. Porque el conocimiento humano siempre ha sido provisional, siempre ha estado condicionado por la tecnología disponible, por los intereses del poder, por las creencias dominantes del momento.
el problema no es equivocarse. El problema es olvidar que alguna vez se dudó. Ese fragmento de cuero trazado con paciencia hace más de 500 años conserva la duda. No la resuelve, la preserva. Tal vez por eso el mapa sigue generando debates hoy por hoy. No porque esconda secretos imposibles, sino porque no encaja cómodamente en un relato cerrado. El mapa de Piri Reis no reclama un lugar en el panteón de los misterios imposibles. Reclama algo más simple y más profundo, ser comprendido como lo que es. Un fragmento de humanidad tratando de entender su lugar en un mundo que acaba de expandirse más allá de toda previsión. Quizás por eso sigue incomodando, porque nos enfrenta a una verdad que preferimos evitar, que incluso hoy seguimos dibujando mapas provisionales, que nuestras certezas actuales también serán cuestionadas. Nuestros modelos del mundo también parecerán incompletos, que nuestros mapas algún día, en algún momento, terminarán en archivos, esperando ser reinterpretados. Piri Reis y su mapa no es un error del pasado, es un espejo del presente, un recordatorio silencioso de que el conocimiento no se posee, se persigue, y que cada generación cree estar más cerca del final del camino, cuando en realidad solo ha avanzado un tramo más. Al final, el mayor misterio no está en las costas dibujadas, ni en las tierras ausentes. Está en nosotros, en nuestra necesidad constante de cerrar relatos, de fijar verdades, de creer que el mundo ya está completamente comprendido. Piri Reis nos deja una advertencia suave pero persistente. El mundo siempre será más grande que cualquier mapa que intentemos dibujar. Y tal vez ahí reside su verdadero legado. No en revelar secretos ocultos, ni en demostrar conocimientos perdidos, sino en recordarnos que la historia es un proceso abierto, que cada mapa es una conversación inacabada entre el ser humano y lo desconocido, y que mientras sigamos dibujando el mundo, seguiremos aprendiendo más y mejor quiénes somos. Y en este cúmulo de reflexiones, pues nos obliga a aceptar que el pasado no fue una marcha segura hacia la verdad, sino una navegación incierta, que muchas decisiones históricas se tomaron sin saber exactamente a dónde llevaban. El mapa no nos dice cómo era el mundo, nos dice cómo fue pensado. Y esa diferencia es fundamental. Pensar el mundo es siempre un acto incompleto. Dibujarlo, un intento. Creer que ya está completamente comprendido, una ilusión recurrente. Y quizás ahí radica su mensaje final. No en advertirnos sobre conocimiento perdido, sino en recordarnos la humildad necesaria para entender lo desconocido. Porque el mundo siempre será más grande que nuestros mapas, y el conocimiento más amplio que cualquier proyección. Cuando el mapa vuelve a plegarse y regresa a ese espacio polvoriento donde está archivado, no lo hace como una reliquia gloriosa, sino
como un testigo silencioso, un testigo de una época en la que el mundo era demasiado grande para las certezas heredadas. No fue un mapa hecho para el futuro, fue un mapa hecho para sobrevivir el presente. Y quizás por eso logró cruzar siglos tras siglos. Hoy lo miramos desde la comodidad del resultado final. Sabemos que era América, sabemos que no era Asia. Sabemos dónde termina la Patagonia y dónde comienza la Antártida. Sabemos cosas que Bill Reis no podía saber en su época, pero él sabía algo que a veces olvidamos, que dibujar el mundo es un acto de humildad, que cada línea es una apuesta, que cada mapa es una pregunta formulada con tinta. Esto ha sido todo por ahora. Espero que este episodio haya sido de su completo interés y agrado, que lo haya disfrutado. No me voy a despedir sin antes pedirles, regálenos un like, suscríbanse, activen la campanita y compartan estos episodios entre sus familiares y amigos, redes sociales. Ayúdennos a mantener el crecimiento sostenido que el canal ha estado percibiendo en estas últimas semanas. Así que gracias por eso. Nos despedimos. Nos vemos en una próxima oportunidad y lo que deseamos de todo corazón es que tenga una muy bonita existencia. Hasta una próxima entrega.